aquí, ya nada más aquí donde le cambies. Ya ¿Sí? ¿Sí o no? En el nombre del Altísimo, saludo a todos mis hermanos que nos están acompañando en este momento para el inicio de este seminario virtual, en el cual hablaremos de el divino enviado Roque Jacinto Rojas Esparza. Agradezco el interés que ha habido con este seminario, agradezco el tiempo que se ha dedicado a los que mandaron los correos para poder conocer de él, a los que llamaron también al número telefónico que proporcionamos. El fin es que podamos estar en comunicación para ello. Lo primero, les comentaré que en relación con las preguntas de si se iban a dar constancias o no, deben saber que este curso se hizo de una manera abierta. El fin es la difusión, el fin es que se conozca todo lo relacionado con Roque Rojas. Por lo tanto, está abierto a todo el que lo quiera ver en el momento que lo quiera mirar. En posterior ocasión ya se harán otro tipo de cursos a través de otras plataformas para que todos podamos tener acceso a ellos. Sin más por el momento, vamos a comenzar con este curso. Bien, están en este momento viendo en su pantalla lo que es la presentación de nuestro curso. El seminario virtual. ¿Quién es Roque Rojas? Elías, el verdadero Mesías, el enviado de este tercer tiempo. Su servidor, Mauricio Rodríguez, jefe rabino de la Iglesia Iliasista de México, será el encargado de empezar con esta primera conferencia relacionada con la historia de Elías Tisbita. Como bien saben, se repartió con toda oportunidad un programa a través del cual se iba a expresar cómo se va a ir desarrollando estos temas. Primero comenzaremos con lo relacionado con Elías Tisbita. Pasamos a la siguiente. En esta primera lámina que vamos a ver, primero es necesario que nos presentemos, por qué estamos dando esta información, hacia dónde queremos llegar y cuál es el fin de este curso. Por principio de cuentas, la Iglesia Iliasista de México es quien hace las veces de presentar este curso. La Iglesia Iliasista de México está constituida por el Registro de Gobernación 701, diagonal 93. Es una religión nacida en México. A través de esta bendita religión es que Roque Rojas se asentó. Él es Elías, debo de empezar con esa declaración, y vino a instituir en esta tierra mexicana la Iglesia del Tercer Tiempo, que hoy oficialmente registrada en la Secretaría de Gobernación se denomina Iglesia Iliasista de México. Nosotros creemos en un ser supremo, al que denominamos el Altísimo. Le denominamos el Altísimo dado que ese fue el nombre que Roque Rojas le entregó. En una divina revelación, Roque Rojas recibió que en este tercer tiempo se le debía llamar el Altísimo. ¿En qué es en lo que creemos? ¿Qué es lo que nuestro credo manifiesta? Primero, se reconoce la divinidad del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y cuando digo se reconoce, es porque distintos credos la desconocen. Roque Rojas nos ordena que debemos decir que Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Israel. También se tiene por sentada la divinidad de la Virgen María. La Virgen María es la madre del Señor Jesús, y no hay motivo para señalar, para poderle incluso fincar algún tipo de delito, algún tipo de incorrecta actitud. Diversas religiones así lo hacen. La Iglesia de Elías no. Reconoce su pureza en su concepción
y de igual forma toma de lleno la herencia que tiene para con esta iglesia, pues Roque Rojas eleva nuestra Santa Iglesia al nivel de Mariana. Reconocemos también la herencia del Hijo de las Aguas, Moisés de Leví. La iglesia nos ha sido dejada con un triángulo trinitario mariano, en lo cual se reconocen las tres eras de la humanidad. La primera era de Moisés de Leví, la segunda era de Jesús de Nazaret, y la tercera era de Roque Rojas, Elías el prometido. Nosotros manifestamos la asignación, Elías, en la cual damos fe, damos el amor y la confianza de lo que nosotros somos de la siguiente manera. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el sagrado nombre de María. Este es el triángulo trinitario mariano que ordena Elías para todos nosotros en este tercer tiempo. Así manifestamos la esencia de nuestro credo. Todos aquellos que damos por sentada esta obra nos llamamos eliasistas y cumplimos con la religión que nos ha sido dejada. El eliasismo es el credo en el cual nosotros nos sostenemos y a través de ello hoy vamos a comenzar esta nuestra tenida. Porque ahí va la siguiente. Ahora bien, ¿por qué me ha tocado hacer hoy esta conferencia? Hay un motivo. Roque Rojas, dentro del Último Testamento, estableció cómo es que debía darse la enseñanza hacia todo el sacerdocio. No se quedó un aspecto sin analizar o un aspecto sin tomarse en cuenta. Se estableció debidamente que debía existir una escuela, él la llamó seminario, un lugar en el que todos los ministros debían irse a preparar. Con la llegada del octavo gran hijo del sol, después del año 2000, se emitió el primer decreto en el cual asentó con esa idea de establecer el seminario dejado por Roque Rojas, el Centro Eliasista de Estudios Ministeriales, en el cual se preparan a todos y cada uno de los sacerdotes y se les da ese camino para que puedan responder a las necesidades de la congregación, a las necesidades del mundo. El Centro Eliasista de Estudios Ministeriales desde 2002 ha sido creado. En este año, el octavo gran hijo del sol emitió un tercer decreto en el cual fortalece la esencia, la presencia del Centro Eliasista de Estudios Ministeriales y le suma dos actividades más, dos funciones más, académicas y culturales. Dicho de otra forma, ahora a los sacerdotes Elías no tan solo se les forma dentro del SEM, dentro de ahora llamado SEMAC, con las funciones, con el esquema religioso, sino además también conocen de aspectos culturales y también de aspectos académicos. ¿En qué sentido? Una de las funciones que tiene el SEM es lograr que todos y cada uno de los sacerdotes logren, culminen los estudios de lo que sería la escuela normal. Todos los estudios que no son eclesiásticos, la primaria, la secundaria, el nivel bachillerato e incluso la licenciatura, el SEM apoya para que todo esto se lleve a cabo. Estas funciones han sido dadas al SEMAC, ya nombrado así, porque de esta manera se logra todavía una mayor profesionalización en el sacerdocio. ¿Y cuál es el fin? Que puedan responder debidamente a todas y cada una de las necesidades que tiene el pueblo de Israel. Continuamos. Bueno, pues entremos en materia. ¿Quién es Elías Tisbita? ¿Cómo es que debemos entenderlo? ¿Dónde está
En esta primera parte del seminario vamos a encontrar distintos elementos que seguramente nosotros teníamos pensado, planeado, ideado, que ya los conocíamos o que incluso los dábamos por sentado. Pero ahora veremos que muchos de ellos no son del todo precisos en nuestra forma de mirar. Primero, Elías aparece en el siglo IX a.C., aproximadamente en el año 870 a 850. Como referencia, se encuentra el año 38 del rey Asa, del reino de Judea, que él gobierna entre el año 874 y 853 a.C. Para poder ubicar dónde es donde vamos a tomar la historia de Elías, nos referiremos al libro tercero de los Reyes, capítulos 17 a 22, al libro cuarto de los Reyes, capítulos 1 y 2, libro segundo de Paralipómenos, capítulo 21, todos ellos de la Vulgata Latina. ¿Por qué se especifica este libro de la Vulgata Latina? Porque ha sido la obra en la cual Roque Rojas nos ha señalado que nos debemos nosotros atener. Hay distintas versiones, hay distintas traducciones de la Biblia. Sin embargo, Roque Rojas nos asentó: tú debes basarte en la Vulgata Latina. Y es por ello que estas notas se toman de ahí. Elías es un personaje que no tan solo trascendió o no tan solo se tiene memoria en el pueblo de Israel. También los musulmanes han dado cuenta de la existencia del profeta de fuego, y de igual manera en el Nuevo Testamento se le menciona. Elías se traduce como mi Dios es Yahvé, o Yahvé es mi Dios. Los musulmanes le llaman el Kader, el siempre vivo o el reverdeciente. En el Nuevo Testamento, este personaje es el cuarto de todos los nombrados, pues aparece citado más de 30 veces. Continuamos, por caridad. Ahora bien, corresponde ubicarnos en el contexto en el que vivió Elías Tisbita. Es necesario poder establecer, identificar en qué momento vivió él para poder verdaderamente conocer todos y cada uno de los elementos de su misión y por qué fue enviado en esos tiempos. Primeramente, él es oriundo de la tierra de Galaad, por eso de Galaad de Tisbe de Galaad, por eso se le conoce como el Tisbita. La mayoría de los historiadores le conocen y le ubican esta ciudad al este del Jordán, al oeste de Amón, al norte de Jacob, hoy llamado Cerca, mejor conocido como Transjordania, a través del Jordán, el territorio de la media tribu de Manasés, aunque algunos historiadores también lo señalan en el territorio de Neftalí. Del mapa que ustedes están viendo, que se encuentra en su pantalla, aparece dónde se encontró el profeta Elías. Primeramente, si ven ahí marcado, se encuentra Tisbe. Se encuentran las demás ciudades a las cuales él acudió. Les pido que tomen nota de la ciudad de Sarepta, también que vean dónde se encuentra el Monte Carmelo. Lo veremos más adelante, pero lo ubiquen para que se den una idea de dónde se encuentran estos lugares. Ahí en el área donde dice Filisteos, es donde hace no más de unos días se encontraba el conflicto de Gaza, el conflicto que acaba de iniciar, donde hubieron ataques. Este siempre ha existido, pero en este momento se estaba pues dando con mayor forma, y ese es el lugar, para que nos ubiquemos dónde está. El área más grande de agua, que la encuentran ahí más hacia abajo, es el Mar Muerto. La parte de arriba, el área donde hay igual un área de agua, es el Mar de Galilea, para que nos ubiquemos dónde estamos parados y qué lugares es donde se encontró Elías el profeta. Vamos a la siguiente lámina, por favor.
Bien, ahora corresponde, les decía hace un momento, establecer todos y cada uno de los lugares en los que se encontró Elías. Para ello, quisiera que hiciéramos un momento de reflexión respecto del momento histórico que Elías vivía. Veámoslo así. Es un lugar donde un Dios, que es el Dios de Israel, ha liberado a su pueblo. Y sin embargo, este pueblo se ha olvidado de él. Mucho de ello porque sus reyes lo han hecho. Han seguido sus pasos y han orientado a que aquellos que debían rendir el culto a Yahvé lo olviden. Pero, ¿por qué se genera esto? Porque simplemente aquellos hombres que debían de guiar ahora no lo hacen. En este encrucijada que se da en el pueblo de Dios, aparece una figura, una reina, que se llama Jezabel. Esta reina es fenicia, es la mayor seguidora, tiene como un nivel de adoración en el que ella cree que es Baal, y al casarse con Acab, el séptimo rey de Israel, lo que intenta es que el culto de aquel Dios falso quede en la nación del Dios verdadero. Pero vaya, no tan solo su situación queda ahí, es decir, no tan solo nos encontramos con una reina que establece, que sugiere, que levanta altares, sino que además de todo intenta desaparecer este culto a Yahvé. Mata a sus profetas, derriba sus altares. Entonces, cuando todo parecía que estaba perdido, cuando parecía que realmente ella iba a cumplir con esa misión, con esa forma que estaba dando, que es desaparecer el culto de Yahvé y establecer el culto de Baal, aparece una figura, un defensor. Ese defensor es Elías Tisbita. Elías Tisbita, con toda la fuerza, se establece y se para frente a esta situación. Vamos a conocer todavía más detalles un poco más específicos de en qué se encontraba Elías Tisbita. Primeramente, ya les dije que Acab fue el séptimo rey de Israel. Recordemos también que en este momento el reino de Israel se encuentra dividido. Se dividió después de la muerte de Salomón con su hijo. Quedaron de esta forma: en una parte el rey de Judea, el rey de Israel. También se conocía como los reinos de Israel del norte e Israel del sur, en los tiempos que comenzó la división. Entonces, en un lado se encontraba el rey de Judea, el reino de Israel del sur, también así llamado, donde siempre reinó la dinastía davídica. Solo los hijos de David podían ser los reyes. Esto en relación con la promesa del profeta Natán. El profeta Natán dijo a David que solamente su descendencia serían los reyes. Y esto hizo que en el reino de Israel del sur solamente hubieran hijos de David. En el reino del norte no sucedía lo mismo, dado que ahí se encontraban las 10 tribus de Israel restantes. En el Israel del sur se encontraban solamente Judá y Benjamín, y en el reino del norte se encontraban las 10 restantes. Bueno, así es como se configura, y en este reino del norte, llamado también solamente Reino de Israel, es donde se encontraba Acab, siendo él el séptimo gobernante. Él es hijo de Omri. ¿Y cuál es la historia también? Para conocer la historia del padre de Acab. Él era un comandante del cuarto rey de Israel, del rey Ela. Y en determinado momento tomó esas armas que le habían sido a él conferidas para defender, las toma a su favor y toma el reino de Israel. Es decir, se impone con la fuerza militar que él tenía al ser comandante y se autonombra
rey de Israel. Siempre se le recriminó su conducta, dado que para poder hacer crecer su reino, para poder lograr establecer lo que era su dinastía, se hizo de muchas alianzas. Entre esas alianzas con los fenicios, y esas alianzas llevaron, desde luego, a establecer el culto de aquellos dioses en la tierra de Israel. Pero, ¿cuáles de sus mayores crímenes que empiezan desde Omri y desde luego con Acab se establecen? Que hablan de un dios que se llama Baal. Este dios, Baal, significa el Señor. También se le conoce como Baal-Zebub, que es una unión, un nombre compuesto que se le da a Baal, que es el señor de las moscas, y también otro nombre que forma parte de estos grupos de dioses que se quisieron imponer en Israel, que es Asera, que es la consorte de Baal. A Baal se le relaciona con la fertilidad y con la lluvia, por eso era bastante seguido. Baal era dios de los babilonios, caldeos, fenicios, filisteos y sidonios. Continuamos. Bueno, como hemos apuntado, en el momento en el que estamos, el culto de Yahvé es completamente amenazado por esta figura de Jezabel. Esta figura de Jezabel es tan recordada, desde luego no para bien, que en el caso de ese nombre es hasta mencionado en el Apocalipsis, la reina espuria Jezabel. El Altísimo no iba a dejar solo a su pueblo, así que hace enviar a Elías. Elías de pronto aparece. No se tiene nota de quiénes eran sus padres, a qué dinastía pertenecía, incluso cuál era su origen en las tribus. Era bastante recordado que cada una de las de los que nacían se recordara su tribu: hijo de la tribu de Neftalí, hijo de la tribu de Simeón, hijo de la tribu de Judá. Era bastante conocido y manejado. Sin embargo, no sucede lo mismo con Elías. De pronto aparece. Debo confesar que en la etapa de mi juventud incluso llegué a pensar que había sido la aparición de Elías de manera milagrosa, dada la situación que imperaba en Israel. Sin embargo, como veremos un poco más adelante, antes de llegar a Horeb, el mismo Elías reconoce que no es mejor que sus padres, es decir, habla de que tuvo progenitores que se encontraban en esta tierra y que, bueno, dada la depresión que vivía en ese instante, que también, reitero, lo veremos más adelante, los menciona. Entonces, tuvo su ciclo de nacimiento, este profeta de fuego. Bueno, se presenta ante Acab y dice Elías: por todo lo que se ha cometido, lo habla en el nombre de Dios, te digo que no va a caer lluvia en Israel hasta que yo diga. En el momento que dice Elías que no va a caer lluvia y que cierra el cielo, pues más de uno de nosotros habrá dicho: pues ya ves, el Señor no permitió que hubiera lluvia porque Él así lo determinó y listo. Sin embargo, al momento de estudiar y conocer, adentrarnos en la razón de la Escritura, nos damos cuenta que el Señor de Israel tiene todos y cada uno de los movimientos perfectamente medidos. Como les dije hace un momento, Baal era el dios conocido como el dios de la lluvia, conocido como el dios de la fertilidad. Bueno, entonces si Baal lo era, Yahvé tenía que demostrar que era falso aquella deidad, y por eso él dice: voy a cerrar el cielo, verás que no hay otro que pueda dar lluvia. Y una vez, por supuesto, cerrado el cielo, no había agua, y al no haber agua tampoco había fertilidad. Nada de esto sucedería si Yahvé no decía que debía darse. Entonces, primer punto para demostrar
por qué Yahvé era el Dios de Israel y demostrar que es el verdadero y los demás no lo son, fue esto: cerrar el cielo, no al azar, no solamente por dar una muestra simple, sino debidamente establecido que era Él el Señor de los ejércitos. Continuamos. Bueno, en el momento que Elías da la palabra del Señor, por supuesto no es bien recibida. ¿Y cómo lo sería si en el momento que él dice que se cierra el cielo, pues va en contra de todo aquello que se decía que era maravilloso, que era Baal, que él era el dador de todas las cosas, y eso lo hace enemigo pues del Estado israelita, de ese reino? Por lo que es ordenado por Dios a que vaya al arroyo de Querit y ahí pueda recibir de comida y ahí pueda estar resguardado mientras la lluvia empieza a hacer sus estragos. Va al oriente y se esconde en el arroyo de Querit al lado del Jordán. La escritura dice que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía el agua del río. En el momento que el río se secó, él debía ir hacia otro lugar. Pero antes de tocar hacia dónde debía ir Elías, debo decir lo siguiente: a través de diversos estudios, a través de diverso análisis, se ha tocado lo relacionado con quiénes son estos cuervos. Como se dice de este lado, hay escritores que hablan que esos cuervos no eran en realidad cuervos, sino eran comerciantes madianitas que se dedicaban a la venta, al trueque, y que dada su forma, que eran morenos y su vestimenta, se les conocía como cuervos. Entonces dicen algunos escritores que no eran cuervos, porque ¿cómo es posible que unos cuervos tengan algún tipo de reloj para poder llegar y entregar a las horas que Elías necesitaba, por la mañana, por la tarde, y cómo era que incluso él pudiera comer de ese tipo de animales? Lo que desde luego queda de lado y se olvida incluso es que los animales de pronto se les entrega una forma que no tuviera ningún tipo de conciencia, pero caramba, se ha logrado incluso demostrar al día de hoy que ellos identifican los campos magnéticos de nuestro mundo. Por eso hacen migraciones, por eso no se pierden. ¿Cuánto no más podrían ser ordenados por Dios para entregar la comida a Elías como así estaba dado? Además, fue ordenado así. Él tenía que ser alimentado de esa manera. Elías el profeta no era de aquellos que ponía el pero o no cumplía la ley del Señor. Y para muestra viene el siguiente botón. En el momento que el arroyo de Querit se seca, ¿a dónde debía ir Elías? ¿Hacia dónde debía él encontrarse? Nada más y nada menos que a Sarepta. La siguiente, por favor. Sarepta, la tierra, es la misma, la siguiente, ¿no? Si quieres dejarlo abierto, para estar recorriendo, no minimizarlo. Sarepta, la tierra de su enemiga, la tierra de Jezabel, territorio fenicio. Vamos a ponerlo en este contexto. Elías es enviado hacia la nación donde lo está buscando. Invariablemente, cuando nosotros pedimos a Dios, y es un error que a la mayoría nos acontece, queremos que la voluntad del Señor se haga a nuestra manera. Debe ser de la manera que nosotros creemos que es lo correcto.
Si yo le digo al Señor, quiero esto, y no cumple de la manera que yo lo digo, pues eso me hace sentir que es equivocado, o que no viene de Dios, o que cualquier otra cosa pasó, pero no, como no sucede lo que yo quiero, entonces pues las cosas se encuentran mal. Pero poner los actos, poner los hechos, poner las cosas en las manos de Dios es aceptar su voluntad, incluso cuando nos sea contraria o no nos parezca. Y prueba de ello es Elías. Es enviado a la tierra de Sarepta, la tierra donde se encuentra su enemiga, donde se encuentra Jezabel. Y digo donde se encuentra, ella desde luego estaba en el reino de Israel, pero pues toda su fuerza, su padre, que era Etbaal, se encontraba ahí, y vaya, pues Elías era buscado. Sin embargo, el profeta no dice que no, cumple con esa voluntad y se dirige hasta esa tierra. Al llegar a esa tierra, como ya le había sido dicho por Dios, alguien le iba a alimentar. Se encuentra con una viuda. La viuda de inmediato le reconoce y le dice, hombre de Dios. A pesar de que era tierra de Baal, la viuda le dice, hombre de Dios. Elías le pregunta, le pide a la viuda que le regale un vaso de agua. Imagínense, un vaso de agua en el momento en el cual todo se encuentra seco. Bueno, pues él lo pide. La viuda no lo duda y va por él. Cuando ya se dirige a su hogar, Elías le pide, espera, también te voy a pedir un poco de pan. La viuda le contesta, te digo que pan no tengo. Tengo aquí este aceite, tengo esta harina, voy a cocinar un pan. Y después de lo cocine, de que se cocine, de que se haga, mi hijo y yo vamos a morir. No hay nada más que comer. Nos damos cuenta que la sequía no tan solo golpeó al pueblo de Israel, sino a las naciones que se encontraban alrededor, como es el caso de la Fenicia, como es el caso de Sarepta. Bueno, en el momento en el cual le dice eso, no temas. No temas, le dice Elías, prepara tu pan, hazme uno a mí, pero debo primero comer yo. Dame el pan, dame el agua, y después de que yo coma, te prometo en el nombre del Señor, que no se acabará ni tu aceite, ni tu harina. Otro acto de fe. Antes de escuchar esta palabra de Elías, vamos nosotros a ver, a entender, a posicionarnos en esa situación nosotros en este momento. ¿Cómo sería? Que nos dijeran eso en esos momentos, por ejemplo, que acabamos de pasar el COVID, cuando muchos no tenían agua, estaban en su casa, no podían llegar de la comida, y que te digan eso, ¿cómo reaccionas? Bueno, la viuda reaccionó con una fe hacia el profeta y se cumplió la palabra. No se acabó la harina, no se acabó el aceite, y pudieron comer todos, la viuda, su hijo y Elías, mientras se encontró la sequía. Continuamos, por favor. Una vez más. Bien. Ok, bueno, después de esto, ¿qué sucede? Pues nosotros llegaríamos al punto de decir que se encontraba la viuda con Elías, no había ningún problema, todo estaba de manera correcta, pero no es así. En una parte, en la estancia de Elías con la viuda, el hijo de la viuda muere. Y la viuda, como lo haría, pienso, cualquier madre, reclama a Elías, bueno, ¿qué he hecho yo, hombre de Dios? ¿Te he recibido en mi casa? ¿Acaso has venido a recordarme mis pecados? Le dice a Elías, y Elías dice, espera, dame a tu hijo. Hace una manera de invocación
para que el alma regrese al cuerpo del pequeño. Lo llevó a su aposento donde habitaba, rezó junto al cadáver, se encogió sobre él 3 veces, y el alma del niño regresó a sus entrañas. Yahvé oyó la súplica de Elías. Esta es la primera nota de un resucitado en la historia de Israel. Antes de esto no había sucedido un milagro como tal. Se dio con Elías. Elías entrega a la viuda a su hijo y al entregarlo, la viuda reconoce que Elías es verdaderamente un profeta, que es enviado de Dios, y reconoce a Dios, a Yahvé, como el que hace los milagros. Este hecho no tan solo debemos dejarlo a la ligera, como reconocer como tal el milagro, que por sí solo es fabuloso. Nos damos cuenta de algo. El Señor entrega sus milagros de manera universal. Esta mujer se encontraba fuera de la tierra de Israel y sin embargo también recibió de los beneficios que da Yahvé. Y no tan solo eso, lo que se juzgó fueron sus actos. Lo que se tomó, lo que estaba puesto ahí, no era que era una mujer fenicia o que tal vez en algún momento tomó el culto de Baal, no, sino lo que se tomó es que hizo un acto bueno, recibió al profeta de fuego, y no tan solo lo recibió, le dio de comer primero y lo hospedó. Solo pongamos esto en contexto: ¿qué sucedería si hubieran encontrado en la casa de esta mujer a Elías? Invariablemente hubiera muerto. Entonces arriesgó y el Señor no le desamparó. Continuamos. Bien, ahora nos encontramos en el siguiente punto que nos lleva a conocer qué sucede después de que Elías se encuentra con la viuda. Viene el momento del encuentro con Acab. Ya han pasado 3 años. Se ha demostrado que la voz de Dios se cumple y que por más que se hicieran oraciones a aquella deidad, no ha sucedido. Seguía sin llover, la fertilidad no había llegado a Israel, y bueno, todo originado por la voz del profeta Elías. Recibe la voz del Señor Altísimo de que debe volver y encontrarse con Acab, pues la lluvia vendrá. Así lo hace. Busca encontrarse con Acab, y para ello se presenta un personaje, sale a escena un personaje que se llama Abdías. Es el mayordomo de Acab. Abdías era temeroso del Señor, tan temeroso que cuando vio que los profetas de Yahvé eran perseguidos, él hizo que 50 fueran escondidos en una cueva y 50 fueran escondidos en otra, y él se encargaba de llevarles de comer. Igual, poniendo su vida y todo lo que esto significaba en juego, era más su temor a Yahvé que cualquier otra cosa. Y así protege a estos profetas. De ahí que Elías se encuentra con él y le dice: tú me vas a llevar con Acab. Sí, se pregunta Abdías y le dice: te digo por el Señor tu Dios que primero he escondido a los profetas y ahora tú me pides esto. Invariablemente, ¿cómo lo voy a explicar que te he visto? Ve y cumple con lo que se te dice, sin hacérsele ninguna promesa, porque también nosotros estamos acostumbrados a ello, de que hacemos algo bueno porque de pronto hay una promesa de que va a suceder esto, que va a suceder aquello, que algo nos va a ayudar, etcétera, etcétera. No lo hace Elías con Abdías, solamente le dice: ve y cumple lo que te estoy diciendo, haz que yo me encuentre con Acab. Así lo hace.
Abdías hace que se encuentre con Acab, y de inmediato cuando lo encuentra el rey le dice: tú eres el que ha alborotado a Israel, tú eres el que ha traído la desgracia a esta tierra. ¿Cómo me dices eso, Acab? ¿Acaso yo originé los pecados? ¿Acaso he sido yo el que ha hecho que estas cosas sucedan? Has sido tú, con tus actos. Y vaya, esta conducta de Acab no es algo que haya cambiado o evolucionado en las personas. Cuando algo sucede, siempre buscamos el culpable, siempre buscamos quién es el que ha hecho indebidamente las cosas, el origen de los problemas, el que se equivoca para este tipo de situaciones, sin hacer la retrospectiva y la verdadera confesión de que en muchos de esos hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado y el motivo por el cual nos encontramos en la situación que nos encontramos. Después de este encuentro con Acab, Elías le dice: bueno, tienes este problema de la lluvia, hagamos algo, vamos a encontrarnos en el monte Carmelo. Lleva ahí, le pide dos cosas: lleva a los 450 sacerdotes de Baal o profetas de Baal, y también a los 400 profetas bosquetes. ¿Por qué se les decía bosquetes? Porque ellos eran adoradores de Acera, y generalmente se construían, se sembraban, se levantaban bosques para hacer esta adoración. Entonces dice Elías: llama a los 450 de Baal y a los 400 bosquetes, y vamos a encontrarnos en el Carmelo para hacer una ofrenda y ver quién es el Dios verdadero. Y después de eso habrá lluvia. El rey, en el momento, no evalúa lo que está sucediendo, ni tampoco evalúa lo que puede pasar. Él sabe que Elías ha cerrado el cielo y que por su voz también se puede abrir. Entonces accede a la petición de Elías. La que sigue. Ahí la dejamos. ¿Cuál es la petición de Elías? ¿Cuál es el fin? Como ya lo vimos, hacer la ofrenda. Aquí la vemos representada, pero vaya, es solamente la introducción hacia lo que vamos a mirar. Continuamos. Antes de hablar del hecho como tal, que es el sacrificio, la ofrenda en el Carmelo, veo conveniente que toquemos algunos puntos para que ubiquemos cómo es este lugar. Un clic más, por favor. ¿Regresamos? Ahí está bien. ¿Cómo es este lugar? ¿Dónde está el Carmelo? ¿Dónde pudo haber sido esa ofrenda? ¿Dónde se dio este hecho milagroso? Primero, las fotos que nos vamos encontrando, vemos que el Carmelo se llama así, viene del nombre Carmel, que significa viña. El monte Carmelo tiene una forma triangular y es una cordillera de Israel junto al mar Mediterráneo. El lugar cumple, el que vamos a mencionar, cumple con los elementos para ser encontrado como ese espacio de ofrenda, y se llama el Morraca, que significa el sacrificio. Se encuentra en la cima sur oriental de aquella cadena montañosa. Tiene una gran explanada, por primera parte. El Morraca como tal es la foto más grande que tienen en su pantalla, la imagen más grande. Es una foto tomada en estos tiempos. Desde ese lugar se puede apreciar el mar. Tiene una gran explanada y tiene un pozo, que es la foto que se encuentra en la parte de arriba contra el nombre de Elías Tisbita. También al subir al lugar se encuentra una gran fuente que se llama Bir Mansurah. Esta fuente emana agua, al día de hoy todavía emana agua, y en los momentos de mayor sequía
de ahí los habitantes del lugar hacían y consumían el agua dulce. El torrente de Sison, que también lo veremos un poco más adelante, se encuentra a escasos metros de este lugar y queda muy cerca, esta parte de El Murraca, queda muy cerca de Jezreel, 25 kilómetros más o menos, pero es el lugar más cercano del Monte Carmelo. Todos estos elementos que acabo de dar nos hablan de la posibilidad o de los elementos para poder establecer este espacio que estoy señalando como el lugar del sacrificio en el que Elías hizo descender fuego del cielo. Lo conocemos, pero estos elementos nos ayudan a darnos una idea de cómo era ese espacio. Así como lo ven, el Monte Carmelo se distingue por ser verde, no es un lugar seco. ¿Por qué? Porque goza de manantiales. Como ven también en la foto más pequeña, en la parte de abajo, vemos un lugar que se denomina la Fuente de Elías. Ese lugar es conocido por los carmelitas descalzos que son nacidos de este lugar. Incluso ahí se construyó una iglesia por esta orden religiosa. Y tomen en cuenta la llamada Fuente de Elías, porque ahí tanto Elías como Eliseo saciaron su sed. Estoy haciendo notar la existencia tanto del pozo como la Fuente de Elías, como la fuente denominada Bier el Mansurra, para hacer notar que había espacios de los cuales se podía cumplir debidamente, poder echar agua, poder poner agua sobre la ofrenda que Elías iba a hacer. Muchas veces estamos dudosos, lo vamos a ver más adelante, bastantes escritores dudan que este hecho pudo suceder. Sin embargo, al hacer todos y cada uno de estos anotaciones, nos encontramos que había bastantes lugares de los cuales el agua pudo fluir para cumplir con este hecho. Continuamos. Bueno, ya nos ubicamos cuál es el lugar, ya nos ubicamos qué es, en qué parte se encuentra, altura, ubicación, condiciones, el área. Bueno, vamos ahora a narrar lo relacionado con este hecho milagroso. Acab quería que lloviera. ¿Por qué? Por el bienestar de su reino. Junta a los 450 sacerdotes de Baal. No cumple con la norma, con la regla de haber traído a los 400 sacerdotes busquetes o los sacerdotes de Acera. No los trae, solamente trae a los sacerdotes de Baal. Pero bueno, ese hecho fue suficiente para Elías. Ya que están todos, Elías hace una propuesta. Tenemos que no está lloviendo y tenemos un conflicto de un Dios que se dice verdadero y otro que se dice verdadero. De hecho, Elías le dice a los pobladores, al pueblo de Israel que estaba ahí reunido: ¿por qué caminas con dos muletas? ¿Qué quiere referir? ¿Por qué te quieres sostener en dos aspectos, en dos fundamentos, en dos cuestiones? Solamente es una. Cuando caminas te sostienes sobre una muleta. En ese es tu apoyo. Camina sobre ella. Y si Baal es el Dios, síguelo a él. Si Elías, a través mostrando que era Yahvé el que hacía todas las cosas, entonces seguir a Yahvé. Y para ello propone un momento especial, que se haga un sacrificio. ¿Cómo sería este sacrificio? Bueno, los 450 sacerdotes de Baal harían su altar, harían todos los elementos que ellos determinaran para que se pudiera llevar a cabo esto. Solamente puso una condición Elías: hagamos el sacrificio, pero no prendamos fuego. Que la ofrenda se encienda sola, y ese fuego será la muestra de quién es el Dios verdadero.
Los profetas de Baal aceptan, eran 450, estaban todos conformados, ¿por qué no hacerlo? Y incluso les dice Elías, bueno, como yo estoy solo, les cedo la posición de que lo hagan primero. Y empiezan a hacer sus danzas, empiezan a hacer sus ritos, empiezan a hacer todos y cada una de las formas para lograr que el fuego se manifestara en el altar que ellos habían hecho. Pero nada sucede, nada pasa. Empiezan incluso a flagelarse. Continuamos con la siguiente diapositiva. Empiezan incluso a flagelarse, empiezan a mostrar su desesperación para poder lograr que Baal, al que ellos estaban llamando, se manifestara. Pero nada sucedió. Nada sucedió. ¿Qué fue lo que en realidad aconteció? Bueno, que como nada pasaba, Elías empieza a burlarse de ellos, de forma literal, y les empieza a decir textualmente: gritad más recio, porque ese Dios quizá está en conversación con alguno, o en alguna posada, o de viaje, o tal vez está durmiendo, y así es menester despertarlo. Para alguien que lee de primera mano la Biblia, este hecho le genera dos situaciones. La primera, ¿cómo es posible que Elías se burlara? La segunda, pues a algunos les genera risa y al contrario se sienten fortalecidos porque Elías hace notar que todas las manifestaciones que ellos hacen, los profetas que adoran al Dios falso, no dan ninguna respuesta. Sin embargo, entrando al estudio de las frases que dice Elías, nos volvemos a topar que nada está puesto al azar. Que esas frases que dijo el profeta de fuego no fueron dichas solamente porque él estaba en un momento de euforia y tenía que burlarse o tenía que manifestarse o decir algo sobre lo que estaba aconteciendo. No, sino porque en ese mismo instante era necesario que completamente el mito de Baal fuera terminado. ¿Cuáles son estos mitos que se expresan? Primero, se decían los comerciantes fenicios que Baal los acompañaba en sus viajes. Era una forma de reconocer la deidad, reconocer los milagros que daba. Entonces decían: a mí me acompaña esa deidad a donde quiera que voy, pero solo acompaña a los mercantes. Por eso dice Elías: a lo mejor está de viaje. Segundo punto, dice: a lo mejor está dormido y hay que despertarlo. Y es que también había un mito relacionado con este falso Dios, en el que se mencionaba que Baal debía quedarse dormido en el invierno y cuando era la primavera despertaba. En unas traducciones incluso se dice que Baal en realidad moría en el invierno y revivía, resucitaba, volvía a nacer, dependiendo de la traducción que se toma, en la primavera. Y justamente por eso se le daba la idea de que daba la fertilidad, porque en el momento en el cual él había despertado, en el momento en el cual él había ya salido de su sueño, pues llegaba la primavera y todo era felicidad, había frutos. Por eso es que Elías hace esas notas. Sin embargo, a pesar de las burlas y a pesar de que se hicieron todas las formas, todos los ritos que ellos conocían, se flagelaron, nada aconteció. También debo decirles algo: lo hecho por el profeta de fuego no era al azar. Los dejó a ellos primero para que fuera corriendo el día y después de mediodía vendía la ofrenda del profeta. Continuamos, por caridad. ¿Cómo fue que se dio esta ofrenda del profeta? Vienen muchos elementos a continuación que no quiero que dejemos pasar uno absolutamente, porque cada uno de ellos identifica
incluso por qué ahora Elías guarda relación con las 12 tribus de Israel. Por principio de cuentas, la primera de las primer acto que hizo Elías para poder reparar el altar del Señor es que pidió exclusivamente 12 piedras. Parecería que, ¿por qué pide 12 piedras? Porque cada una de ellas era por los 12 hijos de Jacob, llamado Israel. El altar se debía sostener sobre 12 piedras, ni una más ni una menos, ni una más para poder acomodar ahí, tenía que formarse el altar. ¿Y ese quién lo construyó? ¿Lo hizo Elías solo? No. Pidió al pueblo que había visto que Baal no había respondido, a ese mismo pueblo de Israel que se encontraba, le pide que le ayude a formar este altar. Después de que pide que le ayude a formar el altar con estas piedras, que las acomoda, dice, ahora haz una zanja a su alrededor para que quepan 2 medidas de grano. Posteriormente hace que se ponga la madera, la ofrenda, el animal que estaba dispuesto, se partiera en trozos y se acomodara dentro de la ofrenda que ya estaba dado, abajo de la leña, pero pide un elemento que nadie se imaginó. Pide que se pongan sobre el altar 4 cántaros de agua. Hace rato, por eso fue que hice énfasis de cómo está el Carmelo, porque más de uno de los historiadores duda sobre este hecho, de cómo fue, cuánto tiempo, si tuvieron que ir a algún arroyo, si tuvieron que ir a algún lugar, todo estaba seco, cómo era posible que hubiera adquirido Elías agua. Aquí simplemente puse 3 posibles lugares donde pudo ser, que es esa denominada fuente de Elías, la fuente que se encontraba dentro de la misma explanada donde se hallaba, y el pozo, que se encontraba, y el manantial, que se encontraba al subir el Monte Carmelo. Entonces, se han mostrado 3 posibilidades. También pudiera ser que desde antes Elías ya las tuviera preparadas, sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, bueno, de distintos autores críticos de la obra de Elías hacen notar esta situación que no lo estiman posible. Sin embargo, así sucedió y volvemos a ubicar un número específico. Dice, deposita 4 cántaros en 3 ocasiones. Estamos hablando de 12 cántaros regados sobre 12 piedras. Y él empieza a hacer una aclamación. Una vez que los cántaros han sido regados, una vez que todo el altar está lleno de agua, sin posibilidad de que por ahí Elías hubiera puesto, no sé, dejado algo para que se pudiera encender, hecho algún tipo de forma, algún artilugio para que se encendiera el fuego. No, él deja puesto, el altar tiene agua, y esa agua por sí sola no hace que cualquier pólvora, cualquier cosa que pudiera existir, que me estoy refiriendo a algún elemento, pues alguna herramienta, algún artefacto, no funcionara. Esta agua no tan solo tendría relación con el hecho de un número simbólico, sino hacer demostrar que el fuego que se iba a manifestar solamente podría tener origen divino. Y Elías hace la siguiente aclamación: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Óyeme, oh Señor, escúchame, a fin de que este pueblo sepa que tú eres el Señor Dios y que tú has convertido de nuevo sus corazones. Hecha esta aclamación, cayó un enorme rayo del cielo y la ofrenda de Elías completamente desapareció.
se extinguió. El fuego descendió del cielo. Este hecho es reconocido incluso por los musulmanes, por eso es que en el principio de nuestra exposición hice anotar el nombre que se le da. Así se le conoce, reverdeciente, que ilumina, que siempre lleva gracia junto con él. Este hecho marca la forma en la cual uno era Dios falso y el otro era el Dios verdadero. Continuamos. Pasado este momento, haremos un pequeño receso, se transmitirá un pequeño video para que conozcan las formas, un momento, para que conozcan las formas de actividades que hace esta iglesia diecista y también para que puedan caminar, tomar agua, oxigenarse. Bueno, en el momento en el cual Elías es vencedor, ha demostrado quién es el Señor Dios, ha dejado claro que de alguna forma el Dios que se decía que era de la fertilidad, que daba toda la lluvia, simplemente se quedaba impávido y era solamente una ilusión frente al Dios de Israel. Todo el mundo pensaría que pues se ha ganado y que la forma, el culto, la manifestación de Yahvé se mantendría, pero no es así. Sucede e incluso, me atrevería a decir, todo lo contrario. Vamos a ver qué pasó. Bueno, en el momento en el cual descendió el fuego del cielo, Elías está completo de la gracia del Señor. Se acerca y le dice a Acab, ve y goza, que va a llover. Voltea su rostro y empieza a mirar hacia el mar. Lo mira y se queda completamente sin moverse y hace una postración. En el momento que hace esa postración, busca que haya la manifestación de la lluvia. Envía a uno de sus siervos, a un criado, a que vaya a buscar vaya a lo más alto, a la cumbre del Carmelo, a ver si hay señales de lluvia. Pero no hay señales de lluvia. Él revisa, lo manda a que revise 7 veces y en la 7ª dice, veo que del mar viene una nubecilla que parece huella de hombre. Algunos lo traducen como si fuera una mano y va a llover. Elías es lleno de júbilo, ve que va a llover y le dice a Acab que vaya rumbo a Jezreel, que es donde se encontraba su capital, y cuando se encuentre ahí, que goce de la lluvia que acaba de venir. Tanta es el gozo que tiene Elías, que corre adelante del carro, que es tirado por caballos de Acab, por esos 25 kilómetros que les dice, los 25 kilómetros que se encuentran entre esta parte del Carmelo y Jezreel. Me adelanté un poco en este hecho porque hay uno que generalmente no nos deja en paz. Queremos mirarlo a la luz de los hechos de este momento, cuando es un hecho pasado. Para que pudiera darse esta cuestión, que ya vimos toda la felicidad, que por eso quise mostrarla primero, con lo que es la llegada de la lluvia, Elías dice, lleva a estos sacerdotes de Baal a donde se encuentra el arroyo del Cisón, es decir, abajo de donde estaban, y
dales muerte. El pueblo que está completamente lleno del hecho milagroso no duda de la palabra de Elías y desciende, lleva a los sacerdotes de Baal y le dan muerte a los 450 sacerdotes. De igual manera, incluso religiosos hablan y tachan de incorrecto este hecho de Elías. ¿Por qué lo tachan de incorrecto? Porque dicen, bueno, ¿cómo es posible? Eran sacerdotes, pero su derecho a la vida, ellos debían darse una oportunidad para que fueran redimidos. Muchas frases he escuchado, pero lo cierto es que todas esas frases giran en torno a las ideas de este momento. Una de las principales premisas que nos deja Roque Rojas es que los hombres deben de verse sus actos conforme a la era y el tiempo que le corresponde vivir. Y el tiempo que le correspondió vivir a Elías, existía una ley, que era la ley del talión. Además de que simple y sencillamente a todos aquellos que estuvieran en contra del culto de Yahvé, la ley de Moisés determinaba que les correspondía la muerte. Entonces, no hay un crimen en lo hecho por Elías. Simplemente al ya no haber sacerdotes de Yahvé y al haberse incumplido con la ley de Moisés, se acató la pena que les correspondía. Siempre debemos tomar en cuenta que cuando vamos a analizar algún hecho, cuando vamos a apreciar cualquiera de estas situaciones, contextualizar el momento histórico, conocerlo, para no caer en situaciones que nos lleven a emitir opiniones desfavorables sobre un hecho que en ese momento no lo tiene. ¿Por qué? Porque Elías aplicó la ley que regía para el momento en el cual él vivía. Bueno, he hecho esta anotación y profundizado, pienso sobre este tema. Los invito a que a través del número telefónico que se proporcionó en el programa que está publicado, o el correo electrónico, el número telefónico, a través del mensajero, el que ustedes tengan a bien ocupar, puedan enviar sus preguntas para que sean respondidas en su momento, y les hago notar o saber que este curso se hizo de manera libre para que todo aquel que quisiera lo pudiera acceder, no incluso tuviera problemas en cuanto a las plataformas, pudiera ser accesible para absolutamente todos. Entonces ahora, para que se puedan oxigenar y tomen un tiempo de reposo, se va a pasar un video sobre el Logos, la Gaceta Logos, que ha sido estipulada por el octavo Orgánico del Sol desde el decreto del 2002 y ahora también reforzada igual que el CEMAC en el tercer decreto. Así que corre video. La primera. En la primera columna.
fuego a él lo arrebató, convirtiéndolo en átomos de luz, y en el séptimo cielo ahí él residió, hasta que el tercer tiempo se acercó, y nació como un brillante sol, roque rojas, oh divino resplandor, oh Elías, de gozo está el Creador, como antorcha, fuego de restitución, fundador del nuevo pueblo del Señor. Eres la luz de Dios. Desde muy pequeño milagro se logró, y 22 oficios de adulto aprendió. Entonces una noche un ángel lo llamó ante la presencia del Altísimo Señor, para encomendarle una gran misión, fundar la iglesia novia escogida por Dios. Y un domingo el divino enviado exclamó: la era Elías comenzó, oh Elías, de gozo está el Creador, tu antorcha, fuego de restitución, fundador del nuevo pueblo del Señor. Eres la luz de Dios. Y desde ese entonces y en la actualidad, viva esta santa iglesia por la eternidad, que viva por siempre el nombre Elías, quien nos llama a la gloria a alcanzar, salvar al mundo entero y hacerlo sin tardar, que el Padre eterno nos escudará, y al cielo iremos a trabajar en el nombre de la más alta autoridad. Oh Elías, de gozo está el Creador, tu antorcha, fuego de restitución, fundador del nuevo pueblo del Señor. Eres la luz de Dios. Volemos, volemos al cielo, alma mía.
Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Bueno, pues vamos a regresar. Los videos que acaban de mirar son presentaciones hechas por nuestros hermanos. El primero de la Gaceta Logos, que la dirige el jefe Leví Víctor Hugo Sánchez González, nos presenta la primera publicación de Logos, en la cual se da cuenta del tercer decreto del octavo orgánico del Sol. Este tercer decreto que habla sobre la organización de la Iglesia, la manera en la que debe llevarse a cabo cada una de las encomiendas, y que ese mismo decreto es esta conferencia, es decir, este seminario es resultado de esa ingeniería que llaman el octavo gránico del Sol. El siguiente video es el video del COSAI, que es la evolución, por así decirlo, del grupo de adoradores, del grupo de oradores y perimentos. Cuando fue el segundo decreto del octavo gránico del Sol, se estableció que debía haber un grupo de sacerdotes que tuvieran una encomienda pequeña, pudiera parecer, pero su encomienda principal es orar, pero orar las 24 horas del día. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los sacerdotes se establecen, se les entrega horarios, se les da un modo para poderse ajustar, acomodar, y bueno, unos empiezan y están en un horario, otros están en otro horario, y es así como cumplen con su labor. ¿Todos se está escuchando? Es así como cumplen con su labor, como cumplen con el requerimiento que se les ha hecho. Y se encuentran así las 24 horas del día dando su servicio. Este servicio que ellos prestan, este servicio que prestan el grupo del COSAI, oran las 24 horas, unos se reparten entre cada una de las horas, a la 1 de la mañana,
a las 2 de la mañana, y es así como van cumpliendo con la encomienda. Se van, algunos se rotan, algunos ya quedan fijos para cumplir con su labor. Y esto es lo que hace el COSAIC. Ese video ha sido puesto para que mis hermanos lo conozcan y nos puedan seguir a través de ese grupo. El grupo del COSAIC es dirigido por el jefe sumo sacerdote Miguel Ángel Abasolo Ramírez. Bueno, sin más por el momento, vamos a continuar con nuestra exposición de Elías Thisbita. Existe una posibilidad de que los que están en este momento viendo el curso, que ha sido una petición que se ha hecho de manera reiterada, puedan tener acceso a una constancia. Para ello ya nos estaremos poniendo algún tipo de forma para que, si ese es su interés, nos lo hagan saber y puedan gozar de este reconocimiento por parte de la Iglesia de Elías. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro video. Regresamos a la anterior, Rocaida. Estamos teniendo la verificación en el siguiente. Bien, bueno, vamos a continuar con qué es lo que sucedió, decíamos, relacionado con el acontecimiento después de lo sucedido en el Carmelo. Nos damos cuenta que tenemos un ministro que ha demostrado que existe un Dios verdadero. Ese Dios verdadero es... a ver, nos acomodamos. ¿Sí? ¿Nos regresamos un poquito? A ver. Ahí nos quedamos y la que sigue. ¿La que sigue? ¿Otra vez? Gracias. Ok, nos encontramos con un profeta que acaba de demostrar quién es el Dios verdadero. El Dios verdadero es Yahvé. Yahvé se ha mostrado de una manera, pues realmente con fuerza, de una manera indescriptible, en la cual en un altar que tiene agua se ha hecho arder, se ha secado toda el agua y invariablemente es una manifestación divina, es un milagro hecho delante del pueblo de Israel. Ni tan siquiera es como llegan a suceder muchos de los milagros, que es reservado a algunos, que es guardado para los más celosos de ello. No, este milagro es para todo el pueblo de Israel que está presente en el Monte Carmelo. Y decía hace un momento que este hecho nos lleva a pensar que, bueno, entonces pues Elías había ya restablecido, se había demostrado quién era el Dios verdadero, y entonces había que declarar la completa y definitiva victoria de Yahvé. Pero, como les digo, esto no sucedió de esta manera. Después de que Yahvé hace la manifestación del fuego, resulta que Jezabel, esta reina que viene de Fenicia, que no pertenece al pueblo de Dios, que es casada con Acab, con los únicos fines de tipo económicos y políticos, manda a buscar al profeta de fuego para matarle. Eso es lo que continúa. No va para que él pueda cumplir con la misión, sino va a matarle. Dice Jezabel de esta forma: que me digan que sea yo castigada por los dioses si no he hecho con Elías lo que él ha hecho con mis profetas en este momento. Si no ha hecho
sino he hecho con Elías lo que él ha hecho con mis profetas. Y entonces Elías entra en un momento, pues debe de mirarse así como pudiera manifestarse en un momento de real depresión. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, dice, he manifestado delante de este pueblo quién es el Dios verdadero, y el pueblo de Israel no defiende a su Dios, sino que apenas Jezabel empieza a decir algo, todos se atemorizan y ahora me busca para matarme. Y entonces él sale corriendo, sale en huida por la situación que se estaba gestando rumbo al desierto. Cuando sale rumbo al desierto, él no se quiere pues dejar morir, quiere ser sometido a la inclemencia del tiempo y es rescatado por dos ángeles que le dan un mensaje. El primero de ellos se acerca a Elías y le dice, tienes que dirigirte al monte Horeb o Sinaí. Tienes que dirigirte al monte Sinaí para llevar y hacer la manifestación del Señor. Vamos a adelantarle a la siguiente, por favor. Vas al monte Sinaí para poder conocer al Señor. Y aparece cerca de donde él se encontraba pan y agua. Vuelve a caer Elías y se muestra otro ángel que le da de comer. En esta ocasión la Escritura no dice qué es lo que le da de comer, pero eso que le da de comer le permite a Elías caminar durante 40 albas hasta llegar al monte Horeb. Ahorita lo que estamos viendo en su pantalla, lo que se está viendo es cómo se encontraba el mapa del pueblo de Israel. Préstame tu teléfono. Cómo se encuentra el pueblo de Israel, y es ahí donde está la manifestación de el camino que tuvo que recorrer Elías. Si nos damos cuenta, desde el lugar donde se encuentra el Carmelo hasta el monte Horeb es una distancia enorme. Es una distancia enorme, y sin embargo se logró y Elías caminó y llegó hasta ese lugar. Al encontrarse en ese lugar se da algo que se denomina una manifestación real de la presencia de Dios, una teofanía. Quiero que pongamos atención en el mapa para ubicarnos. Están marcados con números todos y cada uno de los lugares donde se encuentra Elías. Así nos encontramos con Sarepta, nos encontramos con Tisbe, nos encontramos con el monte Carmelo, con Jezreel, y bueno, ahora a donde se dirige Elías, que es el monte Sinaí. Al encontrarse en el monte Sinaí suceden diversas situaciones. Elías se oculta en una cueva, y de pronto viene el Señor. Se dan diversas formas. Ese lugar es el mismo lugar donde se encontró Moisés y donde se escribieron las tablas de la ley. Se encuentra con el Señor y se ve. Primero un terremoto, lluvia, truenos, fuego, estruendos, y de repente se acerca simplemente una calma, como si llegara una manifestación de tranquilidad, y en esa nube, en ese momento es donde se encuentra el Señor. El Señor se manifiesta y le dice esto a Elías:
Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Tengo celo de ti, Señor. He manifestado tu fuerza, pero los israelitas han abandonado tu alianza, tirado tus altares y ahora me están buscando para matarme. Elías, no estás solo. No es como tú lo dices. Hay 7,000 varones, 7,000 personas, 7,000 hombres en Israel que no se han arrodillado ante Acab, no se han arrodillado ante Baal. Ellos serán puestos para que sigan la verdad, sigan el camino que se ha dispuesto. También te digo, Elías, que deberás cumplir con 3 misiones. La primera, deberás nombrar a Eliseo, profeta, en tu lugar. Deberás también ungir a un rey. Qué curioso, Eliseo es el que cumple con esta misión, no la cumple Elías, No es Elías el que va y cumple esta misión. Este es un elemento que quiero destacar. Son 3. Primero, tienes que ungir a Eliseo como tu sucesor, profeta. Tienes que ungir a un rey. Y tienes que ungir a Jehú para que él cumpla lo que yo estoy enviando para el pueblo. Son 3. De estas 3, la primera la cumple él en persona, la segunda no le toca a él cumplirla. La cumplen los que vienen después de él, que en este caso le correspondió a Eliseo. La que sigue, por caridad. Le da esas 3 instrucciones. La primera la cumple. Él empieza a caminar, se encuentra con Eliseo. Eliseo está arando la tierra y lo ve y hace un solo gesto Elías para con Eliseo. Hace un solo gesto Elías para con Eliseo. Le dice, lo ve Eliseo y solamente pone sobre de él su manto. Nada más. No hace ninguna otra cosa. Pone encima de él su manto. No le puso ningún aceite, no le puso ninguna situación. Le pone encima su manto y Eliseo le contesta, permíteme un momento, Elías, ya entendí lo que tú me estás pidiendo, lo que tú quieres. Déjame despedirme de mi madre, déjame despedirme de mi padre para poder cumplir con lo que tú me estás ordenando. Y Eliseo le dice, haz lo que tú quieras, lo que a mí me correspondía ya lo he hecho contigo. El nombre de Eliseo significa Dios de salvación. En el Islam, así como fue reconocido Elías como el nombre de Elías es memorable en el mundo musulmán, también el de Eliseo se le conoce como Al-Yasa o Al-Yasa, la paz sea con él. Ese es el nombre de Eliseo visto, nombrado por los musulmanes. Así, Eliseo acepta el llamado. Debo decirles que Eliseo pertenecía a una familia bastante bien acomodada.
sus padres eran poseedores de tierras, él debía tener como primogénito un lugar especial en la herencia que a él le correspondía, pero eso no fue suficiente para él. Él no estaba por esperar o por mantener o por seguir eso. Invariablemente era temeroso del Señor y estuvo dispuesto a dejarlo todo por Elías, porque ustedes sabrán o recordarán que Elías, su nombre, desde que era perseguido por la lluvia, estaba perseguido de muerte. O sea, su situación era complicada y aún así Eliseo no duda y lo sigue. La que sigue, por favor. Ahora viene otro momento importante, ya cuando Eliseo está junto con Elías, y es el reencuentro con Acab. Llegará un momento en el que la situación de Acab deba ser resuelta, y ese instante acaba de llegar. Acab quería en la tierra de Samaria, que era la tierra de su padre Onri, veía una cumbre que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Nabot era poseedor de esa tierra, y esa tierra la tenía porque era herencia de sus padres. Entonces Nabot quería mucho ese lugar. Gozaba de sol, estaba en la cumbre, era un lugar bastante bien ubicado, y por eso la pretendía Acab. Acab deseaba que esta tierra fuera suya. Sin embargo, se acerca con Nabot, le ofrece dinero, bastante, pero Nabot dice no tengo necesidad de dinero y no la quiero vender por la situación de que pertenece a mis padres y yo pues la quiero mantener. Acab ya se triste y bueno, pues acepta la situación, pero Jezabel no la acepta. Jezabel no estaba dispuesta a aceptar un no para su esposo Acab. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, inventa un delito para Nabot, pone 2 testigos falsos, y eso hace que Nabot sea muerto por este falso testimonio en su contra. ¿A esto qué acontece? Pues bueno, el ángel del Señor se le manifiesta a Elías y le dice: acaba de cometer un delito Acab, ve con él y pues condénale ya por eso, porque ¿qué momento está ahí? También vuelvo al punto, la vida del profeta Elías es bastante estudiada, hay muchos que guardan opinión respecto de los hechos de Elías, y entonces dicen, a ver, Acab había cometido otros crímenes, en su reinado se habían matado a sacerdotes, había acabado con los altares de Yahvé, pero no se le había sancionado con la muerte. ¿Y por qué este delito de Nabot es tan grande que origina que el ángel del Señor le diga a Elías que vaya a condenarlo? Es muy sencillo. Antes de que Acab, antes del hecho del Monte Carmelo, Acab pudiera ser alguien que estaba ciego, que desconocía las cosas del Señor, o simplemente alguien que tenía dificultades y no conocía los milagros, porque han de saber que ya habían pasado 7 reyes, habían quedado atrás los milagros de David, de Salomón, todas estas dinastías, principalmente en el reino del norte, y bueno, pues se desconocía, incluso debo decirlo, por las mismas adoraciones que se daban, los milagros de Yahvé, aunque parezca todo esto un falso o una situación complicada. Bueno, con el conflicto de Baal y Astarot o Asera se tenía desde los tiempos de Josué. Josué estuvo siempre evitando que este culto se diera. ¿Y por qué se daba? Porque todas estas naciones vivían alrededor de Israel, entonces se contaminaban, y entonces este culto estaba siempre presente, y como se le asumían
tantos milagros a Baal, entonces bueno, pues decían él es el Dios, y el culto de Yahvé se empezaba a acabar. Por eso llega Jezabel y venía a dar la puntilla, y de ahí la aparición milagrosa de Elías. Entonces, ¿qué pasa? Tú acá fuiste realmente testigo de la fuerza del Señor, fuiste testigo de la manifestación vinculada con descender fuego del cielo, viste caer a los sacerdotes de Baal y nada sucedió, nadie lo detuvo, y a pesar de eso te comportas equivocadamente. Ahora sí ves y tu pecado prevalece. Va y se encuentra Elías con Acab y le dice que por el crimen que él ha cometido le anuncia que va a morir y que va a morir su descendencia, y los perros se comerían a Jezabel en el muro de Jezreel, en el mismo muro donde había muerto Nabot. Acab se asusta bastante por esto y pide misericordia. Empieza a hacer oración, hace penitencias, y fíjense cuán maravilloso es el corazón del Señor, si así lo puedo, se me permite expresarlo. Cuán maravillosa y grande es su misericordia, que escucha en las lamentaciones de Acab y hace esto. Dice: mira, tu sanción prevalece, pero lo que voy a cambiar para ti es que no vas a ser tu testigo de la muerte de tus hijos. Es algo misericordioso. Ya se le había dicho que iban a morir él y su descendencia, que ya se iba a acabar toda su descendencia, toda su grey en el reino de Israel, pero que él los iba a ver morir. Pero al haberse hecho las lamentaciones, el Señor hace que, o permite que él muera primero para que no vea morir a sus hijos. Ese es un acto de misericordia visto para el rey Acab, a pesar de todos los crímenes que había cometido. A pesar de ello, el Señor fue misericordioso para con este rey que había hecho lo indebido delante del Señor. Pudiéramos pensar que después de lo sucedido en el Carmelo, que después de lo sucedido con Acab, que se había cumplido la palabra de Yahvé y del profeta, todo cambiaría, pero no es así. Y miren, quiero que nos pongamos que en este hecho, nosotros en este momento tenemos libros y por supuesto existen las redes sociales. Estas mismas redes sociales son las que nos tienen en este momento comunicándonos, que nos hacen estar en bastantes lugares. Nosotros nos encontramos aquí en la sede de la iglesia en la Cista de México, pero vaya, ustedes desde el hogar, desde la parte donde se encuentran, nos siguen y nos pueden ver. En los tiempos de Elías nada de esto existía. Las comunicaciones solamente eran conocidas por quienes en ellos estaban. Por eso ella era tan importante que estuviera presente el pueblo de Israel cuando desciende el fuego del cielo. Varios hechos que sucedían, nadie se enteraba. Lo guardaba lo que era la dinastía que gobernaba y lo resguardaba, pero el pueblo no sabía, más que a veces por solamente pues algunos dichos que se llegaban a conocer, pero muchas cosas eran completamente pues guardadas, omitidas, no se conocían. Por eso es que se cometían algunos crímenes. Eso mucho en la opinión de su servidor, dado que, o a lo mejor es el modo en el cual uno piensa que el pueblo no pudiera olvidar tantos hechos, ¿no? Pero aún así se gestaban. Bueno, a pesar de todo esto, el rey que continuó después de Acab fue Ocosías, que él estaba destinado a morir, como ya había dicho el profeta. Este rey Ocosías hizo lo mismo que su papá y que su madre. Dio culto a Baal, dio culto a Asera. ¿Por qué se da este binomio? Asera, Baal, eran ellos consortes. Y Ocosías sufre un accidente, tiene una caída. De esa caída que él tiene no se puede recuperar. Y entonces manda a la tierra de Acrón a buscar a un dios, Baal Zebut.
Recordarán que al principio les hice la anotación que Baal significa Señor y que tenía distintas anotaciones dependiendo la localidad o el lugar donde se encontraba este culto. Y él iba a buscar la tierra de Acrón, Baal Zebut, y se le decía Baal Zebut, el señor de las moscas. ¿Y por qué le decían el señor de las moscas? Porque a él se le hacían ofrendas de niños vivos. Una de las mayores horribles cosas que instituyó, que más bien que regresó acá, que instituyó acá y que mantuvo Josías, era el sacrificio de personas, pero más era sacrificio de niños. Se ponía para acá pequeños que se les sacrificaban, se quemaban en su nombre y después se dejaban ahí que se pudrieran porque el fuego no acababa, ese fuego no era tan abrasador para acabar completamente con la ofrenda, como sí pasaba con las ofrendas del Señor. Y entonces, como quedaban rastros, venían las moscas y se alimentaban de lo que ahí estaba, y por eso se le llamaba Baal Zebut, el señor de las moscas. Bueno, tomando este elemento, les digo que Ocosías va a buscar a esta deidad también falsa, por supuesto. Elías es notificado por los ángeles de esta situación y sale al encuentro de los mensajeros de Ocosías y les dice: ¿a dónde van? Díganle al rey que acaso no hay rey en Israel. Y desde ahora le digo que no se va a levantar de la enfermedad y del lecho en el que se encuentra. Hace la sanción. Los mensajeros que iban a la tierra de Acrón regresan con Ocosías y le dicen: Señor, no hemos podido llegar a la tierra porque ha salido un profeta de Yahvé a nuestro encuentro y nos ha dicho lo que ya les acabo de mencionar. Ocosías pregunta: ¿cómo es este profeta? ¿Cómo es esta persona que les ha salido al encuentro? Y lo describen. Tiene un cinturón, está vestido de camello, y dicen: ese profeta del que tú me estás diciendo es Elías. Pues ¿dónde lo encontraste? Le describe la cueva donde estaba y dice: pues tráigalo ante mí. Y manda 50 hombres y un capitán a buscar a Elías a donde va, a donde él se encontraba. No escondido, él estaba ahí viviendo. No era poseedor de tierras, no era poseedor de un inmueble. Él vivía a la intemperie, como se encontraba en su tierra de Galat. Se describe que la tierra de Galat, este territorio que se encuentra del lado de la media tribu de Manasés, les decía lo que es Transjordania, después del Jordán, era una tierra que no era muy agraciada por la vegetación y demás. Entonces los que ahí vivían eran gentes realmente fuertes. Por eso de hecho se entrega ese territorio a la media tribu de Manasés, porque ellos habían logrado mucho de la conquista y así tenían territorio de los dos lados, y en esa parte se encuentra este territorio de donde venía Elías. Por eso él era contenía la posibilidad de vivir en cualquier lado. Lo van a buscar estos soldados, este capitán, y cuando lo van a buscar, desde luego no le piden por favor, y él responde: bueno, si yo soy profeta del Señor, que caiga fuego del cielo. Una vez más vuelve a hacer el milagro: que caiga fuego del cielo y consuma a los que vienen contigo. Y así acontece. Llegan noticias de Ocosías: ¿dónde están su capitán? ¿Dónde están sus soldados? Pues lo que acaba de suceder. Pues Ocosías, como fiel a lo que debía ser su necedad, va y otra vez manda a otros 50 soldados con un capitán. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el momento que llegan, vuelven a pedirlo otra vez de la mejor manera. Imagínense ustedes al profeta de fuego, y le vuelve a decir el profeta: si es verdad que yo soy profeta del Señor, que caigan sobre de ti
el fuego del Señor. Y vuelve a caer fuego del Señor y vuelve a acabar con estos 50 hombres y su capitán. Ocosías, una vez más, con la presteza que le da no estar del lado del Señor, pues vuelve a hacer lo mismo, vuelve a mandar otros 50 hombres, pero nada más que este capitán es diferente. Llega frente a Elías y le dice: yo reconozco que eres profeta del Señor, te pido salves mi vida y de los que vienen conmigo, y yo solamente vengo a cumplir órdenes. El ángel del Señor habla a Elías y le hace saber que con ese hombre puede bajar con Ocosías y que va a llegar sano y salvo a su lugar. Entonces, vaya, lo que aquí sucede con los primeros 100 hombres que mandó Ocosías es que ellos van sin temerle al Señor. Ellos, a pesar de todo lo que se conocía de Elías, no temen al juicio, no temen a lo que está sucediendo y actúan en consecuencia. Pero el último capitán no. Él sí teme a lo que es la palabra del Señor, y por eso es que se da este hecho importante. Desciende con Ocosías, Elías, y cuando tiene a Ocosías de frente, no teme ninguna palabra y le repite las mismas frases. Porque tú, que no hay Dios en Israel, porque tú no has querido cumplir. Vamos a la siguiente, por favor. Como tú no has querido cumplir, como tú no has querido escuchar y has ido a buscar a otros dioses, te voy a decir que no te vas a levantar y vas a morir del dolor que te aqueja. Y así fue. Ocosías murió y se cumplió la palabra dada desde el principio, que moriría toda la descendencia de Acab, y desde luego de todo esto también es testigo, se muestra la manifestación del Dios de Israel. Ahora viene otro hecho que debemos destacar, y que a lo mejor no me va a alcanzar el tiempo para narrarlo, pero me voy a esforzar, y si no, bueno, lo tenemos para continuar en la sesión del día de mañana. Mañana estaremos aquí igual a las 7 de la noche. Se ha tomado este horario porque ya la mayoría de nosotros ya ha terminado sus actividades normales, y así se puede decir, sus actividades que realiza en el día. Y bueno, dedicado este día a las oraciones del Señor, se hace así. También debo decirles que hemos escogido este día como inicio de nuestro seminario porque hoy estamos celebrando 151 años de la institución de esta bendita iglesia, de esta obra dejada por Elías. Un 22 de mayo de 1870, en el oratorio de Mina, que pertenecía a la señorita Fernanda Trejo Jacome, Roque Rojas instauró la iglesia. Dijo: en este momento la dejo instituida, ya todas las figuras que yo he dispuesto han quedado terminadas, y lo deja para esta fecha, 22 de mayo de 1870. Al día de hoy cumplimos 151 años y quisimos celebrar esta fecha iniciando este seminario. Mañana en los recintos de la iglesia, algunos ya lo han celebrado hoy, pero mañana en muchos de los recintos de la iglesia se dará la noticia, el testimonio, para que la congregación sepa de toda esta manifestación de lo que es la institución de la iglesia en el oratorio de Mina. Bueno, entonces les decía, me parece que no vamos a alcanzar, pero voy a comenzar. Lo mismo sucede. La dinastía de Acab alcanzó hasta el reino de Judá, y ahí se encontraba el rey Joram, que hizo exactamente lo mismo. ¿Qué es exactamente lo mismo? Levantar altares para Baal, hacer bosques y también levantar altares para Acera. Hizo lo mismo, volvió a hacer exactamente lo mismo, se llevó por los mismos caminos que llevaban sus padres, y Elías envía una carta. Esta carta se encuentra en el libro de Paralipómenos. Para quien no haya escuchado este término de Paralipómenos, corresponde a la Vulgata Latina.
Es un término dado a la Vulgata latina. Bueno, si les parece, ya dado el tiempo que tenemos, la carta la leeremos en la sesión de mañana. Continuaremos con el plan que tenemos, y también en la sesión de mañana hablaremos de un hecho que estoy dejando aquí hasta el final. ¿Cuándo envió Elías esa carta? Vamos a ver, no me voy a detener mucho porque verdaderamente es un tema bastante debatido, si Elías se encontraba en la tierra cuando mandó la carta, si no se encontraba, pero vamos a llegar a feliz conclusión. El día de mañana los esperamos a las 7 de la noche para continuar con nuestro seminario. Les recuerdo que el seminario consta de 4 sesiones, hoy es la primera, mañana domingo será la segunda, el próximo fin de semana, sábado y domingo, serán las sesiones finales. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, les agradezco a todos los que nos acompañaron y el día de mañana los esperamos.